Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 27 de junio. Vamos a ver el Salmo 23, versículos 1 al 6, con el título Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué otro título se puede esperar de este salmo? El Salmo 23, que quizá es el salmo más famoso y más amado de entre todos los salmos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del Salmo 23, y así empieza el salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a regresar al versículo 1. Y yo creo que, hermanos, este salmo es uno de los más amados y más queridos, porque cada uno que lee este salmo toma las palabras del rey David como si fueran sus propias palabras, ¿no? Y quienes no hemos pensado así, junto con el rey David, dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así descansamos en Dios, confiamos en su gran amor y su bondad hacia nosotros. Pero hermanos, antes de apropiar el Salmo de David como nuestro, tenemos que entender cuáles fueron las intenciones originales del autor original. ¿Quién es David? Dice aquí en el título, Jehová es mi pastor, Salmo de David. Antes de ser un salmo nuestro, es el Salmo de David. David era un rey y en la Biblia se habla del rey de Israel como pastor del rebaño de Dios. Entonces aquí el rey David está diciendo, aunque yo sea un rey y pastor de todo el pueblo, yo también siendo rey y pastor necesito ser pastoreado. Yo necesito un pastor. Aunque sea un líder entre las personas, yo también soy ser humano. Y se los he dicho varias veces, ¿no, hermanos? Que un pastor de la iglesia, claro, es siervo líder de la iglesia, pero también es oveja, es miembro del rebaño. Y aquí el rey David está diciendo, con humildad, aunque yo sea rey, yo necesito otro rey. Necesito un rey infinitamente excelso y superior a mí. Necesito ser pastoreado. Necesito ser guiado, cuidado, protegido. Y Jehová, tú eres ese rey, ese pastor para mí. Luego sigue en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora sí, como les dije, principalmente es un salmo del rey David. David está diciendo, Dios, tú eres mi Dios, eres mi pastor. Pero David, además de ser rey, hermanos, David fue profeta. Vimos el pasaje de ayer y anteayer, el Salmo 22, que David profetiza la crucifixión, la pasión de Jesucristo. Y tenemos que entender que este Salmo 23, hermanos, es una continuación del Salmo 22. Así que de la misma manera que en el Salmo 22 David estaba profetizando del gran sufrimiento y la gran pasión de Jesús el Salvador, aquí también David está profetizando ¿de quién? De Cristo. Y cómo Jesús pudo soportar la cruz del Calvario. Cómo pudo estar confiado. Cuando lo injuriaban, cuando le golpeaban y le traspasaban con una lanza. Cómo es que Jesús enmudeció. Cómo es que Jesús pudo orar, Dios, quita esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque Jesús tenía esta plena confianza en que Dios mismo, su Padre, era su pastor y lo iba a cuidar, lo iba a guardar, aunque ande en valle de sombra de muerte. El pasaje de ayer y de anteayer está hablando de la muerte. Se están burlando de mí, me han traspasado las manos y los pies.
Jesús sabía que él iba a morir, pero tenía esa confianza, como dice aquí en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y hermanos, como les dije que el rey David, siendo rey y siendo pastor del pueblo, necesitaba ser pastoreado, Jesús es el buen pastor, es el excelentísimo pastor, pero Jesús también necesitaba ser pastoreado por su Padre, por Jehová Dios. Vemos aquí la voluntaria sumisión y sujeción del Hijo al Padre y su dependencia del Padre, aún siendo Dios encarnado. Vemos entonces aquí cómo Jesús, siendo el buen pastor, pero acordémonos, hermanos, que además de ser el buen pastor, Jesús es, como dice la palabra, el Cordero de Dios. Él también es una oveja, es un hijo del Padre y necesita ser pastoreado por Dios Padre. Entonces vemos aquí cómo las palabras del rey David aplican a su vida propia, pero también a Jesús. Sirven como una profecía de la muerte y la resurrección de Jesús, la confianza de Jesús en el Padre, aún en la crucifixión. Dice en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El versículo 5, hermanos, donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, me hace pensar en el libro de Apocalipsis, en la fiesta que nos espera en las bodas del Cordero. Jesucristo tiene la plena confianza que dice, si yo me muero cargando la cruz y cumpliendo tu misión, oh Padre, yo confío en ti que tú me restaurarás, que tú me resucitarás y me servirás un banquete. Podré yo comer en las fiestas de las bodas del Cordero con todo el pueblo que yo he redimido con mi sangre. Dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí la confianza de Jesús en que Dios lo iba a resucitar y que Jesús iba a morar eternamente con el Padre. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces vemos, hermanos, cómo el Salmo 23 primeramente es un salmo de David. Segundamente es un salmo que habla de Jesús, que profetiza acerca del descendiente de David, que es Jesús. Pero, hermanos, como les he dicho, este salmo, si estamos en Cristo Jesús, lo debemos de tomar como nuestro salmo. Debemos de apropiar las palabras del rey David como nuestras palabras. Ahora, escucharon bien, puse una condición, si estamos en Cristo. Muchos leen el Salmo 23 y dicen, ay, esta palabra me trae aliento y ánimo. Pero hermanos, estas promesas solamente aplican a aquellos que están en Cristo, que se han refugiado en Jesús el Mesías. Y si nosotros hemos depositado toda nuestra fe en Cristo Jesús, podemos decir con plena confianza estas mismas palabras junto con el rey David y junto con Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, estás en Cristo, estás reposando en Él, confías en Él, dependes de Él, no de tu propia fuerza, de tu propia sabiduría limitada, confías en Jesús, el buen pastor, el que también fue el Cordero de Dios, y a través de la fe en Él nosotros podemos llegar a ser miembros del rebaño del Padre, de Dios, y ser ovejas de su rebaño. Hermanos, espero que estén reposando y descansando en Cristo Jesús para poder decir estas palabras con confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como Jesús pasó, aquí dice, anduvo en valle de sombra de muerte, pero Dios lo resucitó. Nosotros también, aunque pasemos por las cosas más terribles en esta vida, si estamos en Cristo Jesús, seremos resucitados juntamente con Cristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy diciendo, Dios Padre, gracias por este salmo.
que el Salmo primeramente es del rey David y habla de Jesús, pero si estoy en Cristo, que estas palabras también puedan ser mis palabras y puedo confiar en que tú, oh Dios, oh Jehová Dios, eres mi Padre, eres mi pastor y me cuidas hasta el último día de mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos mañana para el culto presencial. Tendremos una noche de oración y adoración. Será el último día del Pastor Pod, así que vengan a orar por él y a despedirnos de nuestro amado Pastor Pod. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.